Mis programadores y programadoras mortales, ¿cómo se encuentran este día? En nuestro video tutorial de hoy veremos el uso de transacciones. Cuando hablamos de transacciones en SQL, nos referimos a unidades de secuencia de trabajo, o sea, una serie de instrucciones que se van ejecutando en la base de datos, las cuales van a tener un inicio y un final. Las transacciones deben de garantizar varios aspectos. Un aspecto importante es la atomicidad. Eso se asegura que todas las operaciones dentro de la base de datos se van a completar de manera satisfactoria, o sea, que no va a haber ningún error dentro de todo el proceso. También las bases de datos van a asegurarse que mediante las transacciones nuestra data pueda tener consistencia, o sea que la información que se modifique, se altere o se borre sea realmente consistente, o sea que esa operación no vaya a quedar interrumpida en el camino por una falla que puede generar por el motor o por la interactividad de los usuarios. Otro aspecto importante que nos va a permitir las transacciones es el nivel de aislamiento. Lo que quiere decir es que mientras nosotros tengamos un begin transaction dentro de la base de datos, todas las operaciones que hagamos dentro de ella van a estar aislados a otras conexiones o a otros usuarios que estén intentando acceder a esa base de datos. La durabilidad de la transacción o el nivel de aislamiento va a ser importante para garantizar que nadie toque esa data mientras nosotros realizamos una operación. En el ejemplo actual, vamos a ver nosotros que aquí, haciendo un select a los clientes, nosotros podemos visualizar aquí que tenemos, por ejemplo, todos estos clientes. Vamos a abrir una transacción. El comando que se utiliza para abrir una transacción es el begin transaction. Este comando es el que nos va a permitir que nosotros abramos esta transacción y que nos va a asegurar que desde acá va a comenzar el conjunto de instrucciones hasta que nosotros demos la instrucción que la puede finalizar con éxito, que es un commit o un rollback que nos va a indicar que la transacción se puede deshacer desde donde empezó, ¿verdad? Desde el final del último comando hasta donde empezó. Y eso es lo maravilloso de las transacciones, que nosotros podemos hacer operaciones y hasta que estemos seguros que están correctas, esa operación puede ser confirmada en la base. Lo que no podemos hacer en otras plataformas que manejan data que no sean bases de datos relacionales o que no manejen el concepto de transacciones. Entonces, vamos a iniciar nuestra transacción y vamos a asumir que nos vamos a borrar a este cliente. Le vamos a dar begin transaction y vamos a hacer aquí un delete from cliente donde la ID sea 1001. El cliente se va a borrar. Si nosotros acá dentro de esta misma serie de instrucciones, nosotros podemos acá manejar un select y hacemos un select asterisco from clientes, nosotros vamos a ver que el cliente 1001 ya no existe. Ese cliente ya se encuentra borrado. Pero ¿qué sucede? En otra estación, un usuario está tratando de acceder a la base de datos, la tabla cliente, y él se encuentra en una nueva sesión. Voy a simular que me encuentro en esta nueva sesión y aquí voy a hacer un select asterisco from cliente. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hago el select, la transacción se va a quedar esperando que un usuario que abrió una transacción en otra estación la termine, porque no hay manera que yo pueda acceder por ahorita los registros de la tabla cliente mientras este usuario que inició la transacción no lo termine, al menos que yo use un concepto que se le llama una lectura sucia, lo cual veremos más adelante. Pero en este video de hoy lo que estamos viendo es que los registros automáticamente se bloquearon. Pero ¿qué tal si el cliente quiere ver, por ejemplo, el 1010? Y le ponemos aquí el where donde ID cliente, mi cliente, sea igual a 1010.
Si intentamos esta forma, mientras esta operación la tenemos que cancelar porque no hay manera de que nosotros podamos acceder. Y aquí sí pudimos ver el cliente 1010. ¿Por qué razón? Porque ya no incluíamos en nuestro select el cliente 1001, el cual está bloqueado aquí por la transacción que abrió otro usuario con un begin transaction, y además de estar bloqueado está borrado. Entonces, esto lo que nos va a garantizar las transacciones es que también nosotros podemos manejar la concurrencia, o sea que de manera automática el motor de la base de datos va a bloquear el acceso al registro ante las diferentes instrucciones como son un insert, un outdate o un delete. De esa manera se va a asegurar que mientras esta transacción no se termine, nosotros no podemos ver esos registros que están siendo afectados por esta transacción. Bueno, y como dijimos que el uso de transacciones lo que nos va a asegurar es que si todo se cumple adecuadamente, yo podría confirmarla. El comando que me permite confirmar una transacción es el commit. Este es lo que nos va a ayudar es que nosotros podamos realmente confirmar cuando ya estemos seguros. Dijimos que estamos borrando este cliente, nosotros podríamos confirmarla, pero ¿para qué sirve el rollback? El rollback nos va a servir para deshacer esa transacción desde el final, desde la última instrucción hasta donde empezó el begin transaction. Eso es bien importante cuando nosotros programamos en las aplicaciones clientes. Usted no debería mandar ningún insert, ni un delete, ni un update sin una transacción, porque ante un error usted puede volver al inicio y no dejar operaciones inconsistentes. Entonces, el camino para ganar la inmortalidad está basado en que usted aprenda realmente cómo las transacciones se manejan. Y en este caso, si yo ejecutase un rollback acá, no, yo puedo ver aquí que al ejecutar el rollback y yo vuelvo a hacer un select asterisco from cliente, me voy a dar cuenta que el cliente 1001 ahí está, no ha sido borrado. Entonces, voy a abrir nuevamente una transacción y ahora me voy a borrar el cliente que es el 1020. En este caso, voy a hacer que es el 1020, me lo voy a borrar. Si yo lo busco ahora y veo el 1020, ese cliente ya no existe. Perfecto. ¿Cómo voy a confirmar yo esa operación? Dije que para confirmarla, que ya quede en definitivo, yo debo usar un commit. Este lo que va a garantizar es que la transacción se va a completar y va a terminar, y dejando al SQL listo para abrir una nueva transacción, al menos que yo haya usado durante ese proceso el save point, que también me permite ir guardando múltiples transacciones. Pero por facilidad, lo que yo recomiendo es que realmente usted siempre use el begin transaction, haga todas las operaciones que va a hacer y después, ante una validación de un error desde una aplicación cliente, usted o la confirma o deshace la transacción. En este caso, si yo la confirmo, automáticamente yo quiero volver a buscar aquí select asterisco from clientes where ID de cliente sea igual al 1020, ese cliente ya no existe. ¿Por qué razón? Porque ese cliente ya fue borrado y la transacción ya fue confirmada. Confirmada una transacción, no hay manera de que usted pueda volver a la data como estaba cuando inició el begin transaction. O sea que aquí la única manera de recuperar a este cliente es ir a un respaldo y traer la información del cliente. Bueno, mis queridos mortales, espero que hayan entendido el manejo de las transacciones. Es muy importante. Este es uno de los comandos más poderosos de la base de datos que le permiten a usted probar diferentes escenarios antes de confirmar la transacción. Con un begin transacción usted podrá hacer aquí dentro hacia abajo operaciones como insert, update o delete o cálculos para afectar su base de datos, y los cuales van a ser confirmados hasta que usted esté seguro que la transacción se realizó con éxito. Además, el aislamiento de los usuarios es importante porque imagínese si usted está modificando el saldo de un cliente y otro usuario en otro lado lo está modificando, entonces eso sería mortal si ambos lo cambian al mismo tiempo el saldo del cliente. Entonces
el motor de base de datos se va a asegurar de que usted, hasta que termine la transacción, se cambie ese saldo, el otro usuario pueda ver el saldo real que quedó después de esa transacción. Nos quedamos hasta aquí.